Baisha pamba, eisha papina, coina na me ayuma, weruma me pende programa mi, ñande programa entero vete vapina, vaquera vagina, caja, toralo hermano, fuera fina, giru pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa, vive peina, yeputa, soy en mapenen viejina, ame evo me vete y abrazo, rompe espaldita o punurumbaba, a beisha, ya jare y yeuma que sé, edición número 401 de Caja Torari, que fuera Juan capítulo 10, bella y que imagina ya jabo, versículo Yepiguarama 37, mayajata, maimina ya upapota y te marique, abuye que entero vete, ape maya pusaka, vejina ñanerendúa, hina entero vete, vape audio rupi, sistema radio WhatsApp rupi, veja, te imagina. Grupo WhatsApp lo mitanya nerendu radio peguaisa lo mitanya nerendu WhatsApp te imagina Caja Torá abuye que Pastor Sergio ay pona de audio yo llevo pete paye la gente ya hopito mi ve 400 acá tú ya sama ya me 401 ve lo mira 500 dio hagan de ay joder medio millón de audio la idea ya esa estaba coye sucede hina ya when de ima y otra cosa permitió ñande ñan majeta pea oye tema a ver chamo más 595985162 ñane bumbiri pope guari que cuera esa kutupe esa ño pibe esa pon apembo uma vende yeja y pire ñe pu imi apecha vende ma ñe ponandu me amo peya posee algún ñembo joa que refutación sí pembo paitena ñane versículo bíblico es importante habenda y ya y ni atumo allá debatí pea amigo querido pea co muy meina ¿cómo te me concilio de Nicea concilio niciano de la Trinidad muy el sustento bíblico ¿verdad? Entonces, negativo y puruti, 1-2 versículos, upea pende ya sustenta paitela de iria la versículo. Entonces, no se puede refutar la escritura con algún documento conciliar que carece de textos bíblicos, de los textos inspirados y diarios. O si no, qué sé yo, cualquier congregación pegó a ruta, no, peor estatuto, pero ya puede cueja, a ver, año 1900, pero había fundado la iglesia, había los líderes y pea pesa, año, imagínate. Me de carta, web ese compañero, y bucu, a 2 versículos y 20 recoja la, tipo pearle, no más. Entonces, ya que está un grupo pues ella pita no pepe angala canacela el documento completo ahí se la grupo ella pillan de la grupo pues ya analizada la pepe concilio de Nicea de la Trinidad de Jehová va ya echala y a sacatan de sale papa mucho pero la no es refutajan la erejan así o existí hoy allá porque bebé tamba ella tú ya le angaja bebé por escritura de sacatan de mo para ya voy a la upea carta carta bueno es un documento conciliar donde se asienta la doctrina trinitaria el credo niciano biojinawa. Entonces, ipuku hinawa la ignoración, pepe oía la epa escuela orovia la de la Trinidad. Entonces, pero eso hay que analizarlo en el grupo. No te segura. Upepe ya le estás allá, si vos quieres defender ese dogma de los obispos y fuera que se reunieron en ese tiempo, impulsado por los romanos. De varo pero es defender a con versículos bíblicos la geía upepe cuando ya rata ina tengo ese ina que upepe o imba más prueba de los primeros sí
Cierto, ahí no la era muy teguaré, era más o menos del año 325, creo que, si no estoy equivocado. Pero la antigüedad, pues no quiere decir que eso sea verdad. Pues si no, ya vale patan de más y mi apócrifo fuera más beguareja, ya más ganar. Entonces, se estudia senen y ella la grupo B, ella pina la grupo B, la IFSEI me sabe la grupo B. Hay defender seno la UPA documento conciliar de Niciano de la Trinidad, allá analizar según la escritura. Vos con tu versión bíblica, Biblia de Pove, Biblia se Pove, ya esa más por el corazón, la UPA documento para la escritura. A ver, yo ni pe documento para Oche, onde Oche, escritura. Bueno, vean ese Sara Imbowetti porque no pego peso tan de hoy, siempre explicaba, en vamos a versículos bíblicos, era acerca de la Trinidad, era el tema. Allá puti programa no yo puti pailo y tan guri a ver ahí con programa vea tu fuerte hoy guri ve ya explica Primera de Corintios 8:6 o yo pi alguno veces bahía pota. Hace siempre, aparte una pellemo, hay mi haremos ahí de ñaner en duas inande imo ahí hoy. Se siempre hay documento, lo mitad ya puede PTI, estatuto o PTI, concilio, no interesa cuántos papas lo firmaron. Pero si no está estipulado en la Sagrada Escritura, necatui, y ya hay ave upea la pelleja más echaban de ella upa ore razón de catui es validad upea la doctrina. O si no la de documento, o no lo contrario la a la Biblia, ve. No interesa la tradición de los apóstoles, ni cuántos papas firmaron, ni cuánto concilio se hizo. No. Mana, pues son la recuerda que la escritura y que pela ya pues llegaron la concilio, recuerda y allí en bobaleta, porque fulano de tal firmó ahí, porque no sé quién sé yo. Ni el emperador Constantino, fundador de la Iglesia Católica, o firmaba una vez con Bonet, porque iba a ir pa. O contradecir la escritura. Japeando gusta eso por ahí. Ese no le gusta que no es Constantino. Constantino no fue nuestro fundador. Está establecido en la Biblia que Jesucristo fundó la única y verdadera iglesia católica sobre Pedro. Y a Pedro le puso como primer, primer papa. Uy, ay. Apea la tema. Bueno, pues oye, quieta, si ya eso es grupo, ¿ve? Porque este es ya una historia eclesiástica. Ya es la iglesia sobre Pedro, sobre un ser humano. La iglesia del Todopoderoso, la iglesia de y esto este yo la humano ahí, ¿eh? Persona este hoy puruta eh, humanamente, o sea, sin que sea el Mesías, en ese sentido. ¿Eh? Upea apeari o intala, o sea, a la puesto la el Mesías vivió, entonces según la de interpretación. El Mesías o la piedra angular se compañó. Pero hay que entender los términos piedra y de qué se habla ahí. No, nada que ver. Nada que ver. De igual. A la puebla ya guarada no upea. Peña sorprendeta una vez hoy que en debate justamente en ese tema de si y en ninguna parte tampoco dice no especifica si es Iglesia Católica Apostólica Romana jamás ni puede ser porque Pedro no era romano a Venderos y Yata el Mesías no era romano para por un aguante ya topata grupo Pepe ya debatita goma recoina muy goira Ande, ahí está, o defender la Trinidad del dogma niceano. Bueno, grupo B,
Vea, la única iglesia verdadera. Ay, 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 ya piman de Iglesia Católica Apostólica Romana sobre Pedro. Y a Pedro judío, el Mesías judío a la iglesia romana. Va, peas. Ay, ay, ay. Bueno, ya, vea, otro. Uh, eh, no, la Icatu. Ya PMS tiene. Ojo al año de versículo, a ver. Transliteración. mm, A ver, y es 37. Vea bien, a ver, y queda pues. A ver, está marcado, vea, otro ya de moto, porque. Le gusta la macana. Sin fundamento bíblico. Eh, bueno, acusándome de querer fundar sectas. Ay, se pide a tan vama. Bueno, eh, gracias, gracias amigo. Ahí te digo, ni es considerado como una secta que es hijo de la iglesia católica como lo son los evangélicos. Y bueno, ahí te digo. O sea, pero con la hijo la o formada secta, vio. Los evangélicos y yo la vende hijo. Oye, apartas a ver, vende, la verdad. Díbaros. Qué terrible. Bueno, ahí tengo la. Hay una y media abuela por pelita, por lo menos. A ver, viene más hasta yo. Ahí gusto beta la. Y gusto con Samiola ya teóloga tan. Pellapita ñande con versículos bíblicos, allá senda peponaja. Yo creo que el versículo tanto habla, bla, bla. La ñeñe puta de Argel ya es cosas ya defenderse con algún documento firmado por algunos papas y emperadores y de. Mm, no. Bueno, Sergio, gracias hermano querido. Entero veamos a enviar vehículo a ñan de audio fuera Gina. Ni se ahí han ganado agradecer más tipo que es importante cuando hoy insan vita y no pa. No marcando con ave Gina con avia a tu uta ser la ñan de este ave porque con ya cu chatcito in surgía con pregunta y palabrerío ave ya ocuparía más espacio. No hay gusto y pesa. Bueno, sexta. Ay, ay, ay. Ya va la sexta. Ya vi que va la sexta. Bueno. Japope ya estamos la única fe auténtica y verdadera es la que nace de la palabra de Elohim. Romanos 10:17. Jaupeago ya apartado la sexta. Hacena termina hacemos obvio sea me algún versículo fuera, alguna palabra, algún mensaje fuera de versículo bíblico. Apellece de secta. Ay, bueno, o sea, si me consideran secta porque me aparté de la iglesia católica, bueno, por un lado, secta de ustedes, allá apartamen de otras cosas. Pero si me están acusando de ser secta, que se aparta de la verdad escritural, ya esa más baja, por lo menos un poquito a nivel hacia la verdad escritural. Por lo menos un poquito. Y son ustedes los que están profesando esa religión ahí, católica, o yo que estoy tratando de defender las verdades escriturales. Bueno, hago de cortar, eso es el programa. Hoy la gente después, ya un botín. Bueno, sí, bueno, vaya leer también, no hay problema. Es así. Transliteración. Oye, más, y que no pea más. Es otra literación. Oye, más pea y gusto, esta y na pea ya hasta 10:37. La patana ya pues más, hay una otra literación. 10:37. Dice a mí. Oye, a ver, sí.
Bueno, está marcado que ya pasamos, será. A ver, 10:37. Ajá, mira, si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Y hay que llenar Yeshua a los acusadores, los judíos que rechazaban al Mesías, ven, vaya. Aunque el Mesías pues ya rechazaba ya. Y eh, bueno, papá, ya y pues, bueno, 38 ahí, 30, 36 ve, y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema porque dije, hijo de Elohim soy. Bueno, pues ya comentamos, güey. Ajá, pero ya la yo pía lo mitad. Pero ya la año de bombardeaje. Bueno, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. A la senda ya poinamo la milagro, yande yara poderupi, seru poderupi, anina beserovia. O sea, ni siquiera a él no llega a atribuir y a recoja poder propio del Mesías. Batamina, o sea, que ahora hoy llega muy pa o la poder aún así, a ver, eh, será así, guina, batamina, o sea, documento conciliar, ve. Yo, por favor. El Mesías y algo la ovalea. Y justo que te opea la no sé tego la vende upea upe documento ya analiza mi jamás la grupo ven. Ya esa mañana porque a ver mi nave. O sea, ya para tener la escritura ya pena una mala el Mesías y are bueno ya vale para tener mala religioso fuera y upea pepa de más con razón ya suave y hago y mi fariseo mío y upea el problema. Ustedes han invalidado la ley de Elohim, la ley de Dios, y han puesto por obra mandamiento de hombres y papá. Naame, el mismo, maapa, naame, ape, tendo y frenada. Ya haye se ve carreta tuya, a ver si compañero. Siam pasa, qué baro. Más más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. La pipédaga. Maemina, ¿sabes? Ya allí está concilio. Qué tremendo. Apenas un versículo bella pitaja. Mm. Ya esa la transliteración anda ya recata para algo, pues no. No para jugar. Pejaina. Si yo no realizo los milagros del Padre, no tienen necesidad de creerme que soy su hijo. Si yo no realizo, vea otro, si yo no realizo los milagros con el poder del Padre, no tienen necesidad de creerme que he sido enviado por él y que soy su hijo. Bueno, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Sencillo. Que al de texto original. Muy buena. Sí, hago un milagro ahí. Sí. Los milagros son las obras del Padre que el Mesías realizaba. Güey. Esa vaina lo instala ya transliteración dos seinos subir la fórmula esa caña de algo. O sea que el Mesías y senda ya puínamos con milagro. Pe poder. Pe pu acá. Serú poder arecuarupi. Con el poder del Padre. Entonces, pues, una necesidad de ser pero viajar más. Haceja, y ta, siempre es hijo, ¿verdad? Esa es ese, o seguir la hilo de comentario allá. En esta transliteración, por lo menos un boceguillo de la hilo del comentario de, según IAB, Juan 10:36. Bueno, y sí, tiene que ser así. Ya tu Juan 10:36 habla de que él es hijo de 10:37 ve, otra cosa allá. La idea es un Pepe. O sea, si yo
no realizo los milagros del Padre, no tienen necesidad de creerme que soy su hijo. Qué tremendo allá. Por algo te coja, oye, las engoja la y poder ni las eje hija, huele la cosa de cosas, sino hoy ti poder del Padre. El Espíritu Santo, ese es el poder del Padre. Y Hecho 1:8 y recibiréis poder allá. Ya esa güey ahí, Efesios 1, 18, 19, 20, habla del poder eh, insuperable, grandísimo poder allá, que es el Espíritu Santo. Entonces, el Mesías tenía ese poder, que era el poder del Padre. No que el Mesías era el Padre, sino el poder del Padre, el Espíritu Santo. Y vemos que es un poder. Si el Mesías tenía el Espíritu Santo, era el que tenía un poder del Padre. Ella el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, ya imagina, ya entendemos, imagina que ahora es con poder del Padre. Más veme la versículo cueranguete. Hechos 1:8 a Efesios 1:18, Efesios 1:18, 19, ¿vio? Bueno. Y ahí habla del poder del Padre que resucitó al Mesías. Ya. Y si el Mesías era el Padre, entonces a ellos hemos resucitado. O sea, no cuadrayo. Pégale ahí cuando se namba, Évaro y Cota Gina, hagan de análisis de. Ya estamos agua, veo documentos. Ahora, ¿cuál es el Ahora, ¿cuál es el del credo niceano? Va para la acuerdo constituir como doctrina más para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno deja. Y ahí eso se quiso justificar con que ahora el extinto versículo ya es ya porque eliminamos y yuga, o corregir, los mismos católicos. Primera de Juan 5, 7, 8. Reina Valera ve siempre oculta la no hay que corregir y acuerdo que ya antes por los católicos ya sacaron porque no ni en el griego original puede estar así. El verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu uno son. Van a existir y versículo. Eso fue inventado y quedó en la Reina Valera, pero fue liquidado, sacado de las demás versiones católicas porque Septuaginta griega de Curillo de Cuera. Y con la Bueno. Esa mi pego dos transliterados. Vean lenguaje actual. Por 38 de mañana vaya a rescatar su apella esa mi transliteración. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así de una vez por todas sabrán que mi Padre y yo somos uno solo. 38 es lenguaje actual. Va a te digo allá. Jaime mí, por lo menos Reina Valera y Fiel Bellisui. Ya con lenguaje actual. Soy para vea Biblia y no recomienda te lo también. No por lo que me estaban preguntando, por lo que decían que en el Nuevo Testamento el lenguaje actual. Sí, ahí dice uno solo, sí, tenés razón. Pero ese es una traducción lenguaje actual. O sea, mejor hubiera sido ya pues y transliteración va o a nivel la texto original. Pero al traducir en un lenguaje actual, ahí ya como llama el Padre, sabrán que mi Padre y yo somos uno solo, o mañana uno solo. Como hay que de entonces está la peligro ella puede traducida en la Biblia. Y por nada la el lenguaje actual 1038. Pero es una traducción, o sea, copia de copia de copia, traducción de traducción de traducción. O Reina Valera por lo menos, más si las hago, aunque no me creáis a mí,
creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, totalmente distinto. A ver, otro vez, y lenguaje actual, ves, y que el Padre y yo somos solo uno. Villa imagina para lo ya posea. Ahora, ¿y por qué no va a ser lógico? Y te voy a dar un ejemplo. Dame el ejemplo. Porque pico no va a haber. Por ejemplo, ¿cómo se puede ejemplificar? Eh, el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, ande con angaro beta la lenguaje textual que la... eh, bueno, acá pego el problema. Es justamente pego que se ve las y ese Nuevo Testamento no imagino. Para ti Nuevo Testamento donde yo justo tengo ese. O sea, no hay cual landere coa por la antigua y no por lo que se Nuevo Testamento va a topar la lenguaje actual verlandés ereaina. A la de defender tan en bobaleta no la upape Biblia que es inspiración. Entonces ahí sí vas a decir, bueno, el Padre, el Mesías es el Padre. Pero por lo menos en la Reina Valera ya no dice eso. Ella es a mí 10:38 Vin. Ya, vi lo y tanto hipota y buru. Según latino, según. A ver, lenguaje actual. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, créanles a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amba ese ya me está la ejemplo cual vi. Va ese ya entender upea que el Padre está en mí. Yo, bueno, Pablo, el apóstol Pablo, y ya no soy yo el que vive, más el Mesías es el que vive en mí. Entonces, vio el Mesías. Entonces, vio el Mesías. Creo que está ese en Gálatas 2. Gálatas 3:20 o... Ah, bien. 2:20. Según Reina Valera, llegué y haría letande. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con el Mashiach estoy juntamente en el madero allá. Y ya no vivo yo, más vive Mashiach en mí. En mí. El Mesías en mí. Ahí está. Entonces, va, continuado, pues, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Elohim. ¿Cuál era la fe del Hijo de Elohim? La Sagrada Escritura, sí, pero ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Alguna Sagrada Escritura inventada? No. ¿Alguna doctrina nueva que por ahí algunos rabinos hizo? No. Las palabras que el Padre habló. A la fe, a oyerovia. A la misma cosa llegó a añandego ya Oñandego ya ella recoja fe en el Padre, fe en el Hijo, pero naña demostrar la ya recoja yerovia porque la da ya pongo la ia. Otro lado, pa oye ya pina, ne pendo y tamba eso no estamos discutiendo. Entonces, va eso entonces de entender también a la bueno, va ejemplo que tú llamas la 10:38 ve el Padre en mí, yo en el Padre. Bueno, Pablo y el Mesías en mí. Allá. A 1 Corintios 3:16 a 6:19, ¿vio? Dice que somos templos y que de Elohim. Quiere decir que el Padre está en nosotros. Ahora, ¿por medio de qué? Va, esa es la del Padre o la del Mesías, ñande de puibe, ñande puipe, ñande acacotibe. Por medio del Espíritu Santo. Y ahí vemos que el Espíritu Santo es un poder a través del cual se manifiesta el Todopoderoso y su Hijo en nosotros. Y no es un ser, es un poder. Porque el Mesías a la itua y cota bañan de puipe, por medio del Espíritu Santo, upebe ya el Espíritu Santo donde se vima a alguien. Es un medio. ¿Entendena? Ahí está. Bueno. Lenguaje actual.
areco, a ver, pero a pecha o ya ve, areco, y nada, justo a leer, a ver, va a te vos cambiar la versión allá. La guarúa, un contende el lenguaje actual, pero entender can de otras cosas. Mm. Y esa mi peango. Transliteración. Pero si realizo esos milagros, no crean que es, no crean que es, pero si realizo esos milagros, en sí, por el poder del Padre, sí, sí, no, leemos. Ese es 37. Mm. Y bueno, y siempre vemos como el medio al Espíritu Santo. Para marcar más, para ese problema. Si no marco que ya leí las transliteraciones, se repetir para llegar. Entonces, el Padre que realiza el milagro por medio del Mesías, está la obra, Gina. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creéis las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Va, esa es la del Padre hoy en el Mesías en el Padre. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. Ahí vemos el Espíritu Santo es un medio, un poder, a través del cual el Padre está en el Hijo y a través del cual el Hijo está con el Padre y a través del cual el Padre y el Hijo está con nosotros o en nosotros. Y por medio del cual, por medio de ese poder que el Espíritu Santo del Padre me añade los dones, allá producir la fruto del Espíritu, allá. O sea, es un poder, no es alguien. Claro, es una manera de estar en comunión. Excelente. El Espíritu Santo es un poder. Sí. Que a través de ese poder, el Padre que realiza el milagro a través del Mesías. Y a través de ese mismo poder, el Padre es a la Mesías hoy en comunión. Porque el Padre está en el Mesías y el Mesías en el Padre. Comunión. Ahí está la palabra. Bueno. Marcado, pea, porque a la llegan ahí. Sí, ahí está. Marcado. Y ese es mi otro. Muy bien. Va a la pregunta. Bueno, para ya a 2:39 al 39, 1, 2, 3, 4 versículos, pues tal vez ya upata con o pata pues venita capítulo 10 por fin. Sí, porque ya prepara por algo a niña mezcla para la pregunta, es porque tengo que sacar las preguntas más convenientes que pega con el versículo. Y ande ya estudia, a ya explica por algo, porque si no hay confusión, pues. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, hablando del bautismo de Juan Hey, ¿qué pasó con los que se bautizaron con Juan? Se puede hacer dos bautismos distintos. Bueno, dos bautismos distintos. Bueno, depende por ejemplo, el bautismo de Juan era para recibir al Mesías, ya. Para preparar el camino para recibir al Mesías, para ver purificación. Y recibían al Mesías. Era un de arrepentimiento y de purificación. A ver, y hablando, vamos 10:40, no, vamos último. Y fue de nuevo al otro lado, ¿verdad? Bautizado, sí, 40. Vaya a responder tanga con él. Bueno, hablando del bautismo de Juan, ¿qué pasó con los que se bautizaron con? Vaya copa, entonces si la Juan Dios lleva bautizada, pues. No, es que el bautismo de Juan no sirve ya.
pero ya esa tauca, va después con pasito. Muy bien, pese a ella pues venían envía poco de ahora guaje la vagina atorado hermano que era muy con ya yo topa lleguita entero betea ya venía de rutete también de lo bastante lo betea shalom bendiciones hasta mañana.